Y es que sí, Frank Rosenthal, el hombre en el que se basaron para construir el personaje de Robert De Niro, era un informante del FBI cuyo nombre en clave era Aquiles. Corría el año 1995 cuando Martin Scorsese, tras El Cabo del Miedo y La Edad de la Inocencia, decidió volver a la temática de la mafia estrenando la gran película Casino. Y es que si recordáis, en 1990, la gran Uno de los Nuestros, o Goodfellas en su versión original, le había granjeado un gran éxito en taquilla y sobre todo en la crítica. En esta ocasión, a pesar de quedarse más o menos en los mismos años, nos mudamos a la ciudad de Las Vegas. Y es que en aquella época la mafia adquirió un poder monumental en aquella ciudad perdida en medio del desierto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo análisis histórico que, como veis, hoy tenemos por delante un auténtico peliculón para analizar. Y sí, hablamos de la peli de Casino, que como sabéis está basada en una historia real, con personajes reales, aunque bueno, en la peli con los nombres ligeramente modificados, y en ella Scorsese nos cuenta su ascenso y su posterior caída. Pero, ¿cuánto de real tuvo esta grandiosa película? ¿Supieron tres pedazos de actores, como Robert De Niro, Joe Pesci y Sharon Stone, captar el parecido con los personajes de la historia real? Averigüémoslo. Pero antes, un poquito de contexto. Los orígenes de la ciudad de Las Vegas podrían remontarse al año 1829, cuando el explorador Antonio Armijo descubrió este valle en medio del desierto de Mojave, y decidió bautizarlo con este mismo nombre. Tras la guerra entre México y Estados Unidos, esta zona que hasta entonces era mexicana pasó a ser estadounidense y allí levantaron el Fuerte Baker, que empezaría a dar impulso a un asentamiento de población en la zona. Su aislamiento en los años del salvaje oeste convirtió dicho asentamiento en uno de los más peligrosos, donde la falta de la aplicación de la ley hizo que criminales de diferente rango campasen a sus anchas por la zona. Con la legalización del juego en la zona durante la década de 1930, las mafias no dudaron en invertir allí grandes cantidades de dinero levantando hoteles y casinos, a donde en las décadas posteriores acudirían grandes estrellas como Frank Sinatra, Dean Martin o Elvis Presley, entre muchos otros, dándole un inmenso atractivo turístico a la ciudad, en la que durante algunos años no era raro que acudieses a alguna fiesta en la que podías ver las pruebas de bombas atómicas que se hacían en el desierto. Joder, a esto lo llamo yo una fiesta original. A pesar de que todos estos negocios le dieron unas ganancias a las mafias de centenares de millones de dólares, estos no dudaron en utilizar estos casinos, que eran legales, para lavar su dinero de otros negocios suyos que no eran tan legales. E incluso una vez cada mes utilizaban estos casinos pues para sacarse un beneficio extra libre de impuestos, tal y como muestra la película en un principio. Pero metámonos de lleno en lo que a mí me parece lo mejor de esta película, que para mí fueron sus personajes. Y empezamos por su protagonista, Sam Rothstein, interpretado por el gran Robert De Niro. Personaje que al principio de la peli, dada su reputación como un tipo controlador y sobre todo como un gran jugador, es el elegido por la mafia para dirigir su nuevo casino, el Tangiers. Este personaje está basado en Frank Rosenthal, quien, tal y como narra la película, se decía que tenía una habilidad casi sobrehumana para predecir resultados deportivos en el boxeo, fútbol americano o carreras de caballos. Pero ¿cómo fue de fiel la película al personaje real? Aquí Robert De Niro, como era costumbre en él por aquellos años, hizo un trabajo espectacular, que bajo mi punto de vista calcó a la perfección la esencia del personaje. Que bueno, sí que es cierto que aquí la peli se toma, digamos, unas mini licencias, como por ejemplo que este hombre no solamente dirigía un casino, sino que también dirigía la Hacienda, el Fremont, el Puerto Deportivo y el Stardust, que es el casino en el que está basado la película. En la realidad, al igual que en la película, Rosenthal, quien era apodado el zurdo, fue detenido en multitud de ocasiones durante los años 60 por amaño de partidos y soborno, aunque nunca llegaría a tener una condena en firme. La peli también acierta cuando nos cuentan eso de que dirigía el casino en la sombra y no oficialmente, ya que sus antecedentes se lo impedían. El puesto de una manera oficial en la película lo ocupa, como bien lo define el personaje de Joe Pesci, el perfecto hombre de paja, Philip Green. Algo que también fue real, pero el nombre del personaje también fue cambiado, ya que su nombre real era Allen Glick.
Un magnate que, bueno, al contrario de lo que muestra la peli, en un principio sí que se creía él el auténtico hombre al cargo. Pero no tardaría en darse cuenta que el que tomaba las decisiones en el Stardust era Rosenthal. Como estáis viendo, pues salvando algunos pequeños detalles, la peli es bastante exacta en relación al personaje de Robert De Niro. Aunque bueno, por otra parte, sí que es cierto que en relación a su matrimonio blanquea bastante a su figura. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Antes vamos a hablar del que en la peli es mi personaje favorito, Nicky Santoro. Sí, Nicky Santoro, ese hombre que en la película es enviado a Las Vegas para proteger a Sam, ya que está haciendo ganar mucho dinero a la mafia, pero nadie le dijo nada de que él mismo no pudiera montar su propia banda. Como ya visteis en la peli, es un tipo violento, con cierto complejo napoleónico, y junto con su banda del agujero en la pared, aterroriza a la ciudad y desconcierta a las autoridades que le siguen la pista. Ahora bien, ¿existió un tipo así en Las Vegas en realidad? Pues sí, su personaje está basado en Tony Spilotro, un hombre que era conocido como The Ant, o la hormiga. Y en este caso no solamente podemos afirmar que nadie interpreta a un enano cabrón y violento como Joe Pesci, sino que, a ver, vamos a recapitular. Este es el personaje que interpreta a Joe Pesci. Y este es el hombre en el que se basaron. Decidme si no es para hacerle un monumento al que se le ocurrió la idea de seleccionar a este actor para el papel. Lo que narra la película respecto a él, por raro que pueda parecer, es bastante cierto. Después de saber que Rosenthal estaba protegido, llevó sus acciones al siguiente nivel y organizó una banda de crimen organizado en la ciudad, ya que hasta entonces, tal y como nos cuenta la película, no había ninguna, ya que a los mafiosos no les interesaba que los turistas percibieran su ciudad como insegura. Para organizarla, hizo, pues bueno, lo habitual. Extorsionó a corredores de apuestas, cobró un impuesto a rateros y demás delincuentes menores, pero eso sí, sin dejar de pagarle un generoso tributo a sus jefes para que estos, en cierta manera, mirasen a otro lado. Como veis, Scorsese, pues salvando algunos pequeños detalles que os contaré a continuación, también lo clavó bastante en cuanto a este personaje. E incluso también en otros que, por raro que pueda parecer, también fueron ciertos. Empezando por la secuencia más gráfica de la película, en la que le petan un ojo de la cara a un tipo colocándole su cabeza en una prensa. Y bueno, no os mostraré más porque la escena es bastante desagradable. Pero en la realidad, esta acción fue la que impresionó a sus jefes y por ella pudo empezar a subir escalones. No parece que fuera cierto que él mismo fuera el que ejecutase a la socia de Philip Grimm, aunque sí que es cierto que tras ganarle la demanda, esta apareció en su casa muerta con 5 disparos en la cabeza. También abrió una joyería llamada The Gold Rush, en la que reunía a los miembros de su banda que había traído desde Chicago. Y también fue cierto que fue incluido en la llamada lista negra, por la cual no se le permitía la entrada en ningún casino. Pero aquí sí que hubo un diálogo que no entendí demasiado. Y es que si recordáis, antes de que esto ocurra, Ace le previene diciéndole que vaya con cuidado que está a punto de entrar en ella. A lo que éste le contesta que eso de la lista negra es una tontería, que solo hay un par de nombres apuntados y uno de ellos es el de Al Capone. Realmente este diálogo pues fue de las pocas partes de la peli que no entendí demasiado, ya que sí que es cierto que había una lista negra, aunque bueno, en este caso era un libro negro. Y bueno, para empezar, pues Al Capone nunca pudo estar en él, ya que se creó 13 años después de que él muriera. Y no solo había 2 personas, como dice Nicky Santoro, sino que había unas 14, creo recordar, a finales de los años 70. Su principal socio en la película es Frank Marino, el cual también está basado en un personaje real llamado Frank Culota. Y en la película vemos cómo termina traicionándole y él mismo es el que mata de una paliza a Nicky y a su hermano en unos campos de cultivo. La muerte de Tony Spilotro fue algo diferente a lo que muestra la película, ya que no se produjo en un campo de maíz, sino que la mortal paliza a él y a su hermano fue en un garaje de Chicago en el año 1986. Más tarde sí que es cierto que trasladaron a sus cuerpos a unos campos de maíz, los cuales estaban irreconocibles. Tampoco estaba allí Frank Culota, que había sido detenido un tiempo atrás y pese a que en un principio se negó a colaborar con el FBI, terminó haciéndolo tras escuchar una cinta en la que Spilotro decía que acabaría con él. Por lo cual a Frank no le quedó otra que colaborar con los federales y proporcionarles nuevos testimonios que llevarían a 5 jefes de la mafia a la cárcel y añadió nuevos cargos contra Tony Spilotro.
lo que para los jefes fue la gota que colmó el vaso. Ahora repasamos al principal personaje femenino de la película, que no es otra que la mujer de Sam, Ginger McKenna, interpretada por la bellísima Sharon Stone, quien a su vez está basada en la propia mujer de Frank Rosenthal. Y bueno, como vemos en la película, esta mujer es interesada, materialista, volátil y termina convirtiéndose en una adicta al alcohol y a las drogas. Pero este matrimonio que en la película nos lo muestran como verdaderamente infernal, ¿era realmente así? Pues la verdad es que en gran parte sí, aunque esto no fue exclusivamente por culpa de ella. Para empezar, nos hablan de cómo ella permitía que su exnovio, y también proxeneta, Lester, interpretado por James Woods, la manejase a su antojo sacándole dinero. La realidad es que Lester también se basó en otro personaje llamado Leonard, que no era un proxeneta ni un ratero como muestra la película, sino que era su exnovio con el que tenía una hija en común, algo que la película omite por completo. Ella se mudó a Las Vegas, donde trabajaría como camarera y corista, hasta que conoció a Frank, quien se enamoró perdidamente de ella y más tarde le pidió matrimonio. Ella le intentaría explicar que no sentía lo mismo, pero la seguridad que éste le ofrecía para ella y para su hija hizo que al final la aceptase. Sí, es cierto que no se casó por amor, tal y como muestra la película, y su matrimonio no tardó muchos años en empezar a hacer aguas. ¿Pero realmente fue todo culpa de ella? Pues obviamente no. Veréis, en la realidad Frank Rosenthal pretendía controlarla, haciendo de ella una perfecta ama de casa, lo cual obviamente nunca consiguió, ya que durante su matrimonio ella siguió saliendo hasta altas horas de la noche y bebiendo. La película tampoco nos muestra las diversas infidelidades de Frank Rosenthal hacia ella, ni tampoco cuando éste le ponía la mano encima, algo que ocurrió en repetidas ocasiones. Otra diferencia respecto a la película es que la pareja no solamente tuvo un hijo, sino que tuvo dos. Y bueno, sí que es cierto que el personaje de Ginger terminó más o menos como muestran en la película, pero no todo fue culpa de ella. Pero a ver, obviamente esto en la película no nos lo van a contar porque si no, pues como que odiaríamos bastante al personaje de Robert De Niro. Por último os mencionaré más pequeñas licencias que tuvo la película y otras que, la verdad, me costó creer que hubieran sido reales. Anthony Spilotro y la mujer de Frank Rosenthal sí que tuvieron un lío, pero al contrario de lo que muestra la peli, Tony no se cortaba a la hora de alardear de ello frente a sus amigos. A Frank Rosenthal sí que le pusieron una bomba que a punto estuvo de acabar con su vida, tal y como vemos al principio de la peli, un mes antes de que su mujer muriera en un hotel de Beverly Hills. Pero nunca se supo quién fue el autor del atentado. Frank Rosenthal, tal y como muestra la película, era tremendamente estricto, pero a unos niveles enfermizos. Pesaba a las bailarinas e incluso aunque nos parezca exagerada, la secuencia de los arándanos en los bizcochos también fue real, ya que obligó a los chefs a poner exactamente 10 arándanos en cada uno. También presentó un programa de televisión por entonces, y el cual, dicho sea de paso, era bastante lamentable. En él incluía entrevistas a famosos como Frank Sinatra o J. Simpson y también números musicales. Y sí, tal y como muestran en la película, a la mafia este hecho no le hizo ni puta gracia. También fue cierto que el FBI tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en un campo de golf mientras que vigilaba a Tony Spilotro, provocando las risas de este. Pero bueno, aquí viene la mini licencia. Y es que no lo hizo porque se quedase sin gasolina, sino por un fallo mecánico. Durante estas vigilancias, de las cuales Spilotro fue consciente gracias a sus numerosos chivatazos, también fue cierto que se gastó un auténtico dineral en equipos de contravigilancia, tal y como muestra la peli. También hablaba tapándose la boca cuando estaba al aire libre y cambiaba constantemente de coche. Por último, quiero comentaros una información que supe hace poquitos meses y la verdad es que a mí me dejó un poco con el culo torcido. Y es que sí, Frank Rosenthal, el hombre en el que se basaron para construir el personaje de Robert De Niro, era un informante del FBI cuyo nombre en clave era Aquiles. Y es que esto no se hizo público hasta el día de la muerte de Rosenthal en el año 2008, de la mano de la periodista Jane Morrison, una mujer que había seguido a esta gente durante muchos años. Esta periodista nos contaba que Rosenthal le proporcionaba en todo momento información veraz al FBI sobre el esquema de los casinos y sobre el entramado de Chicago. Muchos podrían tildar esto de rizar el rizo, pero esperar que aún no ha acabado. En los papeles desclasificados del FBI hace unos 5 años mencionaban a este Aquiles como informante.
Y varios agentes retirados también confirmaron esta historia en el año 2018. Y no solo eso, sino que añadieron que su mujer, Geraldine, también era otra fuente para el FBI. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.